¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de que nos acompañen como siempre semana a semana. En un programa además donde hoy vamos a abrir con una entrevista que creo que va a dar mucho juego, va a dar mucho que hablar, porque nuestro invitado es alguien que conoce profundamente la educación superior, ha estado al frente de casas universitarias, así que conoce el monstruo por dentro, y ha sido además el presidente del último CADE de Educación organizado por el PAE, el CADE 2019, que concentró el tema de ciudadanía, educando a los ciudadanos para el Perú que queremos. Él es Gonzalo Galdos y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Y comencemos un poco con las conclusiones de lo que fue este CADE, Gonzalo. ¿Qué rescatarías? ¿Qué encontraste que tú dirías que es valioso para la discusión sobre educación superior? Lo más resaltante, un profundo alineamiento de todos los actores del sistema educativo en todos los niveles en relación al déficit que tenemos de formación ciudadana en el sistema educativo y que tenemos que tomar cartas en el asunto y tomarlas ya, porque no hay tiempo por qué perder. Un reconocimiento claro que hay un déficit. Sí. ¿Este déficit qué significa? Bueno, creo que en el pasado hemos depositado muchas expectativas en la labor que cumplen la universidad y la labor que cumplen las empresas y las instituciones en terminar de fortalecer a los ciudadanos como tales y ayudarlos a madurar y a un ejercicio activo de su ciudadanía. Y lo que hemos reflexionado es que es muy tarde para eso. En esa etapa ya están muy arraigadas conductas y comportamientos sin carácter cívico, con falta de ética, con una muy poca distinción entre lo que es correcto e incorrecto socialmente. Y entonces hemos reflexionado de que tenemos que dar un énfasis en la formación temprana de ciudadanos. Y esto significa empezar por casa y empezar en la edad escolar. Fue por eso entonces, Gonzalo, que dos de las mesas, quizás de las más interesantes en el CADE, tuvieron que ver con familia y con escuela. No hay duda. Y sobre todo porque se hubiera podido pensar que la fijación del tema de este CADE de educación era muy oportunista en relación a la coyuntura y al conflicto existente en este momento entre el ministerio, el sistema educativo y las familias que le exigen que los tome en cuenta a la hora de diseñar los currículos y los contenidos. Y no fue así. Este CADE de educación se fue preparando hace 7 meses y lo que ha sucedido es que la coyuntura y la temática han tenido un punto de convergencia en este momento y ha sido muy oportuno lo que hemos tocado. Lo ha hecho mucho más interesante. No hay duda. Tuviste una invitada internacional. Varios, pero escuché con atención a Pellicer. Ah, sí, Carmen Pellicer. Carmen Pellicer. ¿Por qué la eligieron a ella? ¿Qué era interesante de su participación? Bueno, Carmen Pellicer tiene más de 20 libros publicados y acerca de identidad ciudadana, el rol de la familia, y entonces ella tenía mucho que decir. Para este evento. Además, ha vivido todo este conflicto que nosotros tenemos como muy incipiente, y ya lo vivió en España. En España, sí. Y ya nos pudo contar el preconflicto, el conflicto, el posconflicto, las secuelas, las consecuencias. Entonces, ahí de África, donde también ha trabajado, sí, ¿no? ella es consultora de muchos países. Ojalá que el ministerio la tomara también como una consultora importante, porque nos puede ayudar a cortar atajos, y lo que descubrimos fundamentalmente es que no hay solución perfecta. Cada sociedad tiene que construir un tejido social que va tomando decisiones acerca del rol que a cada uno le corresponde dentro de la formación ciudadana, y que finalmente en el camino se van a ir corrigiendo los errores. Qué bueno que lo menciones, porque una de las cosas que me impresionó cuando la escuché fue cuando dijo que hay que establecer mínimos donde todos tenemos que estar de acuerdo. Pero en un país como el nuestro, estar de acuerdo, Gonzalo, qué difícil. No es tan difícil, ¿eh? Creo que tengas ese optimismo. No, yo soy muy optimista acerca del futuro del país, y soy muy optimista acerca de los peruanos. Mira. Yo creo que los peruanos, como hemos vivido una época compleja en el país, con crisis económicas, conflictos sociales, prácticamente las cicatrices de los 80, ¿no? Mi generación absorbió y metabolizó todo ese conflicto. Entonces somos muy reactivos.
muy reactivo, muy Es reactivo. un buen punto. Y yo soy profesor de toma de decisiones y es una cátedra que imparto desde hace muchos años. Mi tesis doctoral es sobre toma de decisiones. Toma de decisiones. Sí, y entonces yo creo que ese carácter reactivo de los peruanos es inducido por una desconfianza a priori que tenemos unos de otros, ¿no? Okay. Entonces hay una especie de transversal a todo. Entonces ese prejuicio hace que tú reacciones mal. Y te doy un típico ejemplo, ¿no? Si tú involuntariamente haces una mala maniobra cuando estás conduciendo y luego actúas, no haces nada y te quedas como si no hubieras hecho nada, inmediatamente recibes un montón de improperios Seguro. y ataques de los demás conductores. Seguro. Pero si tú inmediatamente hiciste la mala maniobra, sacas la mano por la ventana y dices, me equivoqué, aquí estoy, el gesto de disculpas, no pasa absolutamente nada. No hay una sola persona que te vaya a lanzar un improperio. Entonces, eso significa... Amortizas el impacto de esa agresión, ¿no? Sí, inmediatamente. O sea, eliminas el carácter reactivo y más bien impulsas un carácter reflexivo y de empatía. Cualquier otro conductor va a decir, lo hizo sin querer y me hubiera podido pasar a mí, por tanto. Entonces, ese carácter, la diferencia entre carácter reactivo y reflexivo, me hace pensar que los peruanos somos muy reflexivos cuando nos proponemos ser reflexivos y somos muy reactivos empujados por la contingencia, por nuestro instinto de supervivencia. En la medida que seamos capaces de remover ese carácter reactivo, vamos a descubrir que hay un tejido social y una solidaridad increíble en nuestro país. Es mucho más seguro perderte en un asentamiento humano que recién emerge en la periferia de Lima que perderte en una zona residencial de alto standing, porque ahí realmente no te va a ayudar nadie, ¿no? Entonces, esta solidaridad profunda que nos hizo sobrevivir como sociedad está en nuestra raíz y yo lo único que digo es que hay que limpiar esa raíz y hay que dejar que vuelva a florecer. Y parte de tu optimismo tiene que ver con nuevas generaciones, quizás que ya no vivieron esos 80, que tienen otra cosa en la cabeza, Gonzalo. Sí, ahí se pone un poco sensible lo que te voy a decir, porque como lo he manifestado en algunas otras entrevistas, yo creo que hay una crisis de liderazgo profunda. Okay. Nuestros líderes políticos, nuestros líderes institucionales, nuestros líderes gremiales, nuestros líderes sociales, nuestros líderes académicos, nuestros líderes incluso en el campo deportivo, las federaciones, y ahí tengo algo de experiencia, están defendiendo en una forma absolutamente egoísta su posicionamiento, que en algún momento estuvo basado en una meritocracia, pero hoy en día claramente tiene un carácter de obsoleto, para empezar, generacionalmente obsoleto, sin los recursos, sin el conocimiento, sin la conexión con los nuevos tiempos. Y por otro lado, tiene un carácter muy egoísta porque habiendo generaciones que están ávidas de tomar el relevo, no les están dejando. Hemos convertido nuestro país, nuestra sociedad, en una gerontocracia. Y lo que deberíamos hacer es sentar las bases para que sea una meritocracia, porque así los jóvenes tendrían mucho más optimismo y tendrían muchas más ganas de participar y de asumir roles protagónicos y de liderazgo, cosa que con una gerontocracia es imposible porque no puedes acelerar el paso de los años. Carmen, te hablé de Carmen Pellicer, te hablé de la escuela y la familia, hemos hablado de la escuela pero no hemos hablado de la familia. ¿Cómo componemos lo que ocurre dentro de la familia? Mira, hubo un momento determinado en que, por razones económicas, en la clase media y en la clase media emergente, los dos cónyuges tuvieron que empezar a trabajar. Totalmente. En el momento que eso sucedió, dejaron la educación de los chicos en manos de los colegios, de las escuelas. Anteriormente, por lo menos uno de los cónyuges le dedicaba mayor tiempo a la educación. Entonces, eso era sustancial. Eso era sustancial, era parte del modelo familiar, peruano, etc. Cuando eso sucede, entonces hay un proceso de delegación implícita o explícita de la educación de los hijos a los colegios. Entonces uno empieza a elegir el colegio o los colegios en función de cuál se parece más a lo que yo le enseñaría en la casa. Te entiendo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Los colegios, investidos de esa delegación en cuanto a qué y cómo educar a los niños, empiezan a tomarse también licencias y decir, los padres no son especialistas en pedagogía, entonces nosotros podemos empezar a decirle a los padres que, vamos a ver, por dar un caso mucho más sencillo y menos controversial,
vamos a enseñarle chino o vamos a enseñarle alemán, porque desde nuestra posición y de acuerdo a las relaciones que tenemos, eso le va a ayudar a esto futuro, más adelante. Entonces empiezan a tomar decisiones acerca del perfil del graduado, de los atributos, de las habilidades del perfil del graduado, sin tener ningún mecanismo de consulta con los padres. Entonces, yo no entro en el tema si quién tiene la razón, si las escuelas, los colegios, el sistema educativo o los padres, sino solamente pongo evidencias y hechos sobre la mesa. Primero, los padres generacionalmente ya no tenemos una idea muy clara de lo que hoy en día nuestros hijos requieren para ser exitosos o para un ejercicio pleno de su capacidad profesional o su identidad individual o incluso del carácter vocacional. Ya no tenemos. Ni siquiera sabemos cuáles son las carreras, ni entendemos las carreras, ni entendemos las redes sociales, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos opinar con ese sentido tan absoluto de autoridad? No. Si queremos hacerlo, tenemos que por lo menos aprender, tenemos que cultivarnos en el tema. Entonces, eso por un lado. Pero las escuelas y los colegios no están lejanos de eso tampoco. Claro. Porque un colegio empieza a formar y recién a los 12 años, a los 12 años, o 15 años, el chico recién baila. Es bien complejo. Bien complejo. Entonces, al final, llegas a la conclusión que un buen sistema educativo en un país no es el que te prepara para que seas exitoso en una carrera determinada, siguiendo tu vocación, sino es la que te prepara para lo inesperado. Es la que te prepara para seguir aprendiendo por cuenta propia el resto de tu vida, para adaptarte a las circunstancias laborales, a las demandas profesionales, a los cambios que hay en el mercado, en el mundo real, en las instituciones, y para que te adaptes por cuenta propia. Entonces, a un profesor de colegio, pero también de educación superior, que enfrentado a ese dilema. Enfrentando a la educación por lo, ¿cómo dices tú? Lo impensado. O sea, entonces, claro, ahí viene ya hemos pasado de la familia. La familia no está muy preparada para darle más herramientas a los chicos. Están incapacitados. Por eso es que ahora están delegándole al colegio. Claro. Los colegios, por una suerte de excesivo conservadurismo y por no ponerse a tono con los tiempos, también están atrapados en un modelo educativo que probablemente corresponde hacia fines del siglo XX. Y existe una necesidad de migrar a un modelo académico que además no es ciencia aeroespacial. Estamos hablando de un modelo que promueva el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento sistémico, la toma de decisiones, la empatía y la capacidad de colaborar, la capacidad de trabajar con personas con diferentes puntos y diversos. Son temas elementales que no tienen mucho que ver con conocimientos, pero tienen que ver con las habilidades que te pueden ayudar a afrontar la realidad de una manera mucho más solvente. ¿Ok? Entonces los colegios no están enseñando eso. Y aquí viene y con eso nos vamos al problema central de nuestro sistema educativo, y es el profesor. Los profesores, al igual que muchas otras profesiones en el Perú, se han quedado estáticos, se han quedado detenidos en un perfil profesional que ya no corresponde a los tiempos. Bueno, los mismos espacios de formación docente también, Gonzalo. También, claramente. O sea, tenemos una brecha que no hemos podido cerrar de ponernos al día en lo que tiene que ser un perfil profesional, ¿no? Entonces, en esa brecha de formación docente y esa brecha de los docentes, tenemos, entre otras falencias, la capacidad de migración digital de estos profesores, que no son, muchos de ellos no son nativos digitales, han pretendido ser inmigrantes digitales, lo han conseguido de una forma parcial y por tanto no tienen cómo acompañar la experiencia de aprendizaje y de clase con las redes sociales, ni siquiera saben cómo convivir con... la potencia de lo digital ofrece, ¿no? No saben convivir con un teléfono celular, por ejemplo. No saben. Estoy hablando de profesores universitarios. Profesores universitarios que en las redes sociales, como un gran testimonio y una especie de sacrificio profesional, han dado un testimonio de que se retiran de la profesión, se retiran de la labor docente porque no pueden controlar los teléfonos celulares entre sus alumnos. Y por otro lado, yo te pongo, yo soy profesor a nivel de posgrado, y yo te digo, hoy en día tú haces que tus alumnos carguen 4 o 5 aplicativos en clase y, por ejemplo, empiezas a tener feedback en tiempo real de lo que vas diciendo.
los vas encuestando, vas recogiendo, vas mostrando. O sea, puedes convertir sus teléfonos individuales en una herramienta y evitas la distracción con Facebook y todo eso. Claro. Pero eso requiere conocimiento. Lógico. Por ejemplo, un conocimiento que nos trajo Luis Blázquez de España, que es el tema de identidad y ciudadanía digital. Sí, que también fue muy interesante. Muy interesante también, ¿no? Entonces, esto es importante, lo que nos lleva a uno de los temas álgidos que ya es un tema de agenda política. La reforma educativa ha sido postergada y nos han sentado en la mecedora todos los gobiernos de turno durante muchos años porque no son capaces de enfrentar la verdadera reforma educativa. Y la verdadera reforma educativa es la docente. De esa reforma educativa te propongo, Gonzalo, que hablemos después de la pausa. Encantado. No te vayas, quédate con nosotros. Muy bien, Quédense, dale. estamos con Gonzalo Galdos. Esto es Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión, continuamos en el programa. Nos acompaña Gonzalo Galdos, presidente del último CADE Educación 2019, organizado por IPAE, educando a los ciudadanos para el Perú que queremos. Gonzalo, hablabas de la reforma educativa y Flor Pablo, la ministra de Educación que estuvo en el evento, centró su conversación en el maestro. Dijo, el maestro es el gran actor de cualquier reforma educativa. Pero no parece tener demasiado norte ese profesor que entra al aula, ¿no? Constantino Carballo, que ya falleció, es un maestro desarmado. Es un maestro que entra sin herramientas y se pone delante de 25 chicos que en segundos pueden saber más que él las cuestiones que se van a tratar en clase. Desarmado y asustado. Y asustado, ¿de cierto? Sí, Bueno, sí. de acuerdo, lo sumamos. Cuando hablas de una reforma educativa, ¿de qué estás hablando? ¿Por dónde entrarle a lo que sería una reforma? Yo sé que es la pregunta del $1.000.000, Ya, pero no, las no, líneas matrices no, de esa no, reforma, no. ¿cuáles son? Sé que lo que voy a decir es muy controversial, pero porque nadie quiere mencionar, Ajá. como dicen, nadie quiere mencionar la soga en casa del ahorcado. Ok. Ok, la soga en casa del ahorcado, en el caso de la reforma docente, es el tema de la jubilación anticipada de los profesores del sistema educativo escolar público. Punto. ¿Tú quieres mandar a la casa temprano a los profesores para renovar? Sí, creo que no es que los quiera mandar a la casa. Lo que quiero es darles un retiro digno, lo que yo creo que se debería hacer. O sea, no me corresponde a mí. No, yo sé. Y además, yo he renunciado a cualquier aspiración política hace mucho tiempo. de Y por acuerdo. tanto, lo único que considero es que yo debo apoyar con mis ideas, con mis propuestas, desde el rol que me compete. Pero creo que tenemos que hacerlo. Creo que lo que no podemos pedirle a un profesor es que, en contra de su voluntad, esté enfrentando todos los días una experiencia traumática con una generación que cada vez es más menos interesada en lo que él dice. Es una generación que pierde rápidamente cualquier motivación, que es una generación dispersa, distraída, es una generación además escéptica. Entonces, estamos sometiendo a los profesores que no han logrado este tránsito a las metodologías modernas, los estamos sometiendo a una tortura cada día en clase. Y eso se nota en la relación que tienen con los alumnos. Entonces yo creo que hay que darles un proceso voluntario de jubilación anticipada y que sería una inversión importante de dinero, pero creo que sería mejor. Si no refrescamos, como se hace en cualquier otra institución, si no refrescamos el liderazgo en el Perú, en todos los frentes. En todos los frentes. Si no refrescamos en nuestro cuerpo docente, dejando que tantos jóvenes profesionales brillantes puedan transmitir lo que saben en las aulas y que están dispuestos, además son nativos digitales y están dispuestos a tomar el reto, entonces no hablemos después de que lo que más nos interesa son nuestros niños y nuestros jóvenes, porque eso sería lo más hipócrita que podríamos hacer. Sin embargo, el sindicato de maestros te diría, Gonzalo, me dieron una formación básica de poca calidad, no me capacitaron cuando fui docente y además con el sueldo que me pagan yo no puedo capacitarme y ser mejor. ¿Qué hacemos entonces? Sí, bueno, si pensáramos que la capacitación Resuelve hubiera resuelto el tema con las horas de capacitación que ha estado promoviendo el ministerio durante tantos años y que ha sido la base para que después una suerte de pseudo meritocracia genere los aumentos salariales, entonces el problema estaría encaminado a ser resuelto. Y no lo, y ¿Tú no, crees que la capacitación no va a resolver eso? sí, porque la capacitación
no te rompe la brecha generacional. Okay. La brecha generacional es una brecha de actitud frente a la vida, okay. es una brecha de carácter conductual, es una brecha de mentalidad, es una brecha de apertura y sobre todo es una brecha de pérdida de protagonismo. Y eso es exactamente lo que hace que nuestros líderes no se jubilen, que muchos de ellos tendrían que jubilarse. Es interesante, claro. Tienen que jubilarse. El círculo de lo que conversamos al inicio, ¿no? No, se resisten en forma sistemática a la pérdida de protagonismo. Aunque ese protagonismo sea solamente salir en la foto porque mayor contribución no están haciendo. Entonces, si eso pasa con los líderes más connotados y con los que teóricamente están al día de todo lo que está sucediendo, imagínate tú, en el caso de los profesores, que han sido los protagonistas en el aula y que ahora le estamos diciendo, te tienes que convertir en un tutor, en un monitor, tienes que ser un facilitador. Ni siquiera sabe cómo desempeñar. Autoritario también, ¿no es cierto? Además, te lo digo desde la práctica, ¿no? Claro. En la red de colegios en los que yo estoy involucrado, porque he sido uno de los fundadores. Primero tomamos profesores con experiencia. Y lo que hicimos fue capacitarlos en el modelo académico de metodología activa, etc. No funcionó. Entonces ahora tomamos profesores jóvenes a los que les damos una capacitación de 300 horas al año y que son como una esponja que absorbe y luego inmediatamente está aplicándolo en clase. Entonces, te estoy hablando de evidencia concreta en la práctica, porque yo no soy alguien que en el sector educativo solamente ha estado en un gabinete, sino que yo he estado en las aulas. Es más, claro. cada semana estoy en las aulas como profesor, ¿no? Y te puedo hablar de lo que sucede en ellas, ¿no? Entendiendo que das, o sea, ahora, das en el clavo, pero duro, ¿no? Es muy duro. Te dije que iba a ser muy controversial. Pero ahora, esto es bien importante. Si el sindicato no entiende que ese objetivo de renovación de sus afiliados tiene que ser un proceso no traumático, progresivo y concertado, si no lo entiende, el sindicato, que ya está fraccionado, va camino a la desaparición. Va camino a la desaparición. ¿No? Y la única manera de mantener esa vigencia, como en cualquier otra institución, porque esos líderes también no quieren dar paso a los líderes jóvenes, tiene que asegurar el bienestar de sus afiliados. Por tanto, podemos trabajar, hay que trabajar con el sindicato. Esto no puede ser una decisión vertical, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿piensas que el centro de la educación es la educación pública en el Perú? ¿Es allí donde hay que poner todas las monedas? No todas las monedas, pero diría casi todas las monedas, porque demográficamente es 4/5 de la población. Entonces, nosotros muchas veces, universidades como la Pontificia Universidad Católica, esto está criticando a otras universidades privadas, y las universidades privadas le devuelven las críticas porque a veces competimos dentro del el ámbito geográfico por los mismos prospectos, etc. Y vivimos al margen del principal problema, que asegura incluso que amenaza el sistema universitario en general, que es la mayor parte de hijos de la clase media emergente muchas veces no pueden pagar a una universidad privada. Y como las vacantes en las universidades públicas emblemáticas y de calidad son muy limitados, con tasas de 30 o 40-1, así es. Y el presupuesto no se utiliza para crear más plazas como debería ser en vista del aumento de la demanda. En unas facultades más que en otras. En vista de la demanda. Entonces, el sistema público universitario está en riesgo por una crisis no de recursos, que vamos a hablar si quieres de eso, sino por una crisis de gestión. De recursos, de gestión, sino mira las cifras del presupuesto transferido a las universidades emblemáticas, sí, claro. Y te das cuenta que el problema no son los recursos, sino cómo se emplean los recursos. Entonces, si todos no ayudamos, incluyendo la SUNEDU, no ayudamos a fortalecer,
recuperar, reactivar nuestras universidades, las grandes universidades públicas que anteriormente nos hicieron sentir orgullosos, como la UNI, la Católica, San Marcos, la Agraria, la UNSA y otras universidades emblemáticas de las regiones. Si no hacemos eso, no hay sistema privado que pueda ayudar a que el problema de la educación superior salga adelante, porque eso está dirigido a una pequeña población, comparativamente hablando. Es verdad que cada vez es mayor, pero necesitamos asegurarle a cada familia peruana la posibilidad de acceder a educación de calidad o gratuita o de muy bajo costo, de muy bajo precio. Si no hacemos eso, lo que estamos creando es un resentimiento y una frustración a nivel de los jóvenes que no vamos a poder atenuar socialmente. ¿Y planteas lo mismo para la educación básica que para la educación superior o crees que la educación superior sí tiene un costo? Todo tiene un costo. Aquel que diga que existe educación gratuita es porque no entiende cuál es el concepto. Una cosa es que sea subsidiada por el Estado, por supuesto, cosa es que sea subsidiada por todos los peruanos, pero claro. Ahora, hay un punto de transacción en el cual el costo de una educación de calidad no puede ser tan alto como el gobierno o el ministerio ha venido manejando. Porque a nivel de experiencias privadas se nota que con un valor muy cercano a eso tú podrías dar una educación varias veces de mejor calidad que la que provee el Estado. Entonces no podemos forzar a las familias a una educación de baja calidad única y exclusivamente por el hecho que es gratuita. Como también las familias tienen que entender que no toda educación privada es de calidad. Totalmente. No. Pero eso, y ahí también voy a hablar de otro tema controversial. Dime. Todo el mundo habla de estafa educativa. Todo el mundo dice que no, son los privados, vienen y estafan a las familias, les hacen creer que la educación es muy buena, luego los hacen pagar una pensión y luego la educación no es de la calidad que corresponde. Todos los que somos padres y alguna vez hemos tomado nuestro tiempo para reflexionar a qué colegio vamos a enviar a nuestros hijos, te puedo garantizar que nos hemos tomado más tiempo y hemos dedicado muchísimo esfuerzo en averiguar realmente a qué colegio o a qué universidad o a qué instituto lo estamos mandando. Seguro. No hay padre que consagre pues esto 20, 30 o incluso 40% de sus ingresos a la educación de sus hijos y que no averigüen qué va a invertir ese dinero. ¿Tú crees realmente que esos padres que los ponen en universidades que no son de alta calidad o colegios que no son de buena calidad, que son abiertas por un profesor que se salió de algún colegio, ¿tú crees que no saben exactamente dónde están poniendo sus hijos? Mi hipótesis, y le pido por favor a cualquiera que tenga una hipótesis diferente que la refute, mi hipótesis es la siguiente. El padre sabe que la diferencia de calidad entre ese colegio privado en el cual paga 100 soles o 200 soles y el colegio público al que lo mandaba, que la diferencia de calidad es mínima. Pero esos 100 o 200 soles que está dispuesto a pagar, los paga por esa diferencia. Claro. No se resigna a que el hecho de ser gratuita lo condene a una educación que no tiene la más mínima perspectiva de mejorar. Y apenas el padre o los padres mejoren sus ingresos, van a pasarlo de ese colegio que sí, y lo van a poner en uno de 300 soles y así. Hay una cascada inversa desde gratuita a colegios de élite que los padres están recorriendo con mucho esfuerzo porque saben, están diciendo, ok, después lo voy a mandar a una universidad un poco mejor y después en el posgrado ya de pronto ahí daría el salto. Entonces, no seamos ingenuos. O sea, todos aquellos paternalistas que dicen, no, pobrecitos estos padres, yo tengo que enseñarles a identificar y a saber qué colegio es bueno, qué colegio es malo, por favor, o sea, no sabemos claramente. Veamos por qué postula la mayor cantidad de gente a San Marcos, a la UNI, porque lo saben que son las mejores universidades. Bueno, les dije que Gonzalo Galdós era la persona ideal para hablar de educación superior, porque tiene una mirada además disruptiva, diferente, que suma el debate y que es importante escuchar. El tiempo nos ha ganado, Gonzalo, quería agradecerte muchísimo la gentileza, el haber estado con nosotros. Y vente a este programa cuando quieras. Con el mayor de los gustos, que y que es mi pasión. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gonzalo Galdós ha estado con nosotros, presidente del CADE Educación 2019, el CADE organizado por IPADE, por supuesto. Pausa y volvemos.
bien, continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en el programa. Nos metemos al mundo verde, a la economía verde. Y para hablar de esto hay que hablar con la gente de Libélula, que lleva muchos años en el tema, empapados, trabajando, intentando hacer todo lo posible por impactar en la forma de hacer, en el quehacer de las empresas respecto a lo verde. Polo Macera, que sabe mucho de eso, está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe. Carlos, muchas Ya nadie gracias. te conoce como Leopoldo, ¿no es cierto? Ya es Polo. Bueno, soy Leopoldo, soy Polo, tengo mi alter ego serio y mi alter ego como soy yo. Así que, ¿Cómo oye, estás? gracias. Bienvenido. Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, de ver que se está moviendo el tema, ¿no? Ajá. Que cada vez se habla más del tema hoy. Sí, ya es un tema que si antes era pues de salón, ¿no? Así es. Ya está comenzando a tomar no solamente los medios que creo que ya hace rato fueron tomados, sino que ya está entrando en las agendas de la gente. Ok. ¿No? Entonces, claro, puede uno tener una actitud un poco más pesimista también, ¿no? Prefiero darle la vuelta a la figura y ver el vaso medio lleno, porque sí, pues, o sea, hay cada vez más grupos, hay más gente, hay más consumidores, hay más empresarios, ¿no? Hay más titulares, notas, ¿no? Activistas, ¿no? Organizaciones, ONGs. O sea, yo diría que en estos últimos 12 años, en mi caso yo ya tengo 15 años viendo el tema del cambio climático y en general el tema ambiental, sí, pues hemos tenido una revolución progresiva, lenta, ¿no? Pero que ahora estamos pues en un momento en donde ya no tenemos que explicar cosas básicas, ¿no? Ya entramos de frente en materia y vemos además que ya el enfoque no es teórico, ¿no? Ya están habiendo cosas prácticas, ¿no? Que es un poco las que De acuerdo. vamos a conversar ahora, me imagino. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Libélula y cómo nace? Bueno, Libélula nacimos en el 2007. En realidad, María Paz Garán y yo trabajamos en el Consejo Nacional del Ambiente, que es el precursor pues, del ministerio, y teníamos ese programa de cambio climático que se llamaba Proclim, Ya. ¿no? Que teníamos junto a un grupo increíble de personas, a grandes amigos. Pero eso ni siquiera era una política pública, era un programa, una Era un aproximación, proyecto de la Embajada claro. de Holanda, ¿no? Imagínate. Y CONAM en esa época era una dependencia de PSM, ¿no? Ok. Era Una cosa pequeña. una cosa pequeña, ¿no? Pero que tenía ese alcance transsectorial, ¿no? Y con este programa lo que hicimos fue un poco ayudar a que en muchas partes, muchos espacios del aparato estatal se incorporara la visión del cambio climático, no solamente como visión, sino como instrumentalización, ¿no? Seguro. ¿De qué año me estás hablando? Te hablo, en mi caso fue 2004 cuando yo entré al Proclim, ellos me llevaban ya, me parece, de 2002, incluso desde el 2000, haciendo intentos por incorporarlo, ¿no? Ese programa como que trata de trabajar con varias instituciones del Estado, en realidad fueron 13, y se apoyó, por ejemplo, para que Sename pudiera, entre otras cosas, capacitar sus técnicos para ejecutar modelos climáticos, de escenarios climáticos, para que pudieran tener una computadora que pudiera generar los mapas, ¿no? De estos que te dicen básicamente en el territorio dónde va a variar la temperatura y la precipitación, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que en ese caso, en ese entonces el INRENA pudiera tener la masa crítica para interpretar esos mapas y ponerlos desde el punto de vista pues de los relieves, ¿no? De las Entiendo. y a partir de ahí sacar la agricultura, de cómo serían los impactos. Y finalmente todo ese ejercicio acababa en un documento, en un proceso de información para toma de decisiones. Un documento que llegaba al gobierno regional, en este caso fue en Piura y en Junín, en donde veías pues cuáles eran las amenazas a largo plazo del cambio climático, qué tenías que comenzar a generar desde ahora, ¿no? Cuáles eran tus grandes vulnerabilidades y cómo afrontarlas, ¿no? Entonces, ese salto de lo institucional que acaba siendo herramienta para tomar decisiones fue lo que aprendimos en el Estado y lo que tomamos para generar Libélula, ¿no? Que tiene una pata muy grande desde el punto de vista de trabajo con el gobierno, con la cooperación internacional, con el Ministerio del Ambiente, inclusive hasta ahora, ¿no? También con gobiernos regionales. Y que, digamos, desde Libélula también empezamos a hacerlo con privados, ¿no? O sea, esa escala grande que te he descrito también tiene una correlación más chiquita, pero con mucho más amplitud, si lo ves desde el punto de vista de consumidores, cuando hablas de empresas, ¿no? Entiendo.
Entonces, básicamente eso, ¿no? Libélula es una empresa que nace con el propósito de apoyar a la articulación de todos los actores frente al cambio climático. Nunca quisieron decir ONG porque no lo es, ¿no es cierto? Mira, Libélula como empresa, Ajá. ¿no? Que es además una empresa B, fue el primer movimiento que iniciamos, ¿no? Nosotros nos creamos como empresa. Como empresa, En ¿cierto? el- Yo recuerdo eso. Sí, en el camino fuimos también desarrollando una ONG que se llama Instituto Libélula para el Cambio Global, ok. ¿no? Que es digamos, el paralelo de Libélula y que permite un poco articular mejor con algunos actores que no pueden estar en el circuito comercial de una Entiendo, empresa, ¿no? entiendo. La cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. No le puedes pedir a cooperación que pague impuestos. De acuerdo. ¿no? Entonces, hay muchos, hay un tratamiento que te da la ONG que te permite, pero digamos nos conocen como Libélula, ¿no? Ujú. En general. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Libélula? Hoy somos unos 28, 29 personas. Oye, ¿no es poco? ¿No? No, hemos tenido un equipo además muy grande justo en las épocas pues, de la mayor ebullición, ¿no? Ok. ¿Es un equipo itinerante o me estás hablando de los fijos? Ahorita estamos hablando de fijos, algunos de ellos están en proyectos que están activos actualmente, ¿no? Pero sí estamos organizados de tal manera que tenemos una unidad que se dedica a digamos, a los estudios, a todo el trabajo técnico, a todo el soporte técnico, que huellas de carbono, que el diagnósticos ambientales, que se hacen investigaciones sobre temas puntuales específicos, ¿no? Y que es como el equipo de casa, ¿no? Tenemos también un área de comunicación, ¿no? Que también se ha desarrollado en los últimos años y que trabaja todo este acercamiento con las redes sociales, Claro. haciendo que Para estas cosas, comunicaciones es tan importante, ¿no, Paul? necesitas tenerlo, ¿no? O sea, y es lo que hace pues que lo técnico, ¿no? La información que es dura, ¿no? Cobre sentido para la gente. Entiendo, ¿no? entiendo. La aterrizan y la puedan entender, por sí. supuesto. Y tenemos también ahora mismo en marcha un proyecto que se llama el Proyecto de Gestión al Cambio Climático, Ujú. pero que es el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático, que apoya básicamente al Ministerio del Ambiente, pero también a algunos gobiernos regionales, a hacer los pininos para implementar las llamadas contribuciones nacionales, las NDCs. Ujú. Las NDCs viene a ser el resultado de este compromiso que hace Perú frente a la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Frente a... De emisiones de dióxido de carbono. de emisiones de dióxido de carbono. El Acuerdo de París finalmente establece que todos los países comienzan a entregar una cuota voluntaria, ¿no? De lo que buenamente puedan reducir de gas de efecto invernadero al 2030, que es el año hito para el cual deberíamos haber reducido a un nivel suficiente la concentración de gas de efecto invernadero para evitar esos temidos efectos catastróficos de los cuales tanto se habla y que de alguna manera cuando vemos esos chispazos nos asustan, ¿no? Lo que está ocurriendo con las NDCs es que este proyecto, el Perú está desarrollando en gabinete una serie de medidas, ¿no? Se habla de hasta 70, 80 medidas puntuales que deberían cambiar la economía hacia el futuro, desde el mundo forestal, ¿no? De cómo hacer que, por ejemplo, las comunidades nativas, ¿no? Que son dueñas de los territorios forestales, ¿no? O de los bosques, Seguro. en particular, puedan ellos comenzar a tener un manejo más sostenible que mejore su calidad de vida, pero que implique mantener bosques en pie, El árboles cuidado en del pie, bosque. ¿no? O un manejo que permita sostener este gran sumidero de carbono, que son los bosques. Entonces, este proyecto de apoyo que te comentaba está ayudando, por ejemplo, al gobierno regional de Ucayali y me parece que por extensión también a otros amazónicos, a articular a esas comunidades en lo que se llama el manejo forestal comunitario, ¿no? Que es este conjunto de técnicas, ¿no? De políticas de apoyo y de enlaces con las comunidades nativas para que ellas puedan pues, ver el árbol como un elemento que les dé desarrollo, pero que Totalmente. a la vez puedan dar valor agregado, ¿no? Ujú. Que impida digamos, el exterminio de sus bosques, ¿no? De su inventario forestal, ¿no? Claro. Cuando mencionas este proyecto, ¿lo haces porque es el proyecto más importante de ustedes? Ese proyecto que tenemos ahora ¿O es el único, digamos, y hacia ahí han apuntado y han puesto toda la carne en el asador a este proyecto? Bueno, este es un proyecto que ya tiene 2 fases en realidad, Ya. ¿no? Esta es su segunda fase, ¿no? Y
Y lo que está haciendo es básicamente hacer estos prototipos de implementación, ¿no? De estas CNC, ¿no? O sea, la que te acabo de mencionar, el manejo forestal comunitario, corresponde a una de estas 3 medidas. Entiendo. Y esta es en Ucayali. Hay otras 2 medidas que se implementan en Arequipa, Ajá. ¿no? Una está relacionada con el tema de la generación distribuida de energía, ¿no? Ok. Yo me tomo mi tiempo para explicarlo porque no son conceptos que tú digas De acuerdo. muy sencillos, ¿no? Pero que en lo más rápido que puedo comentar, se trata básicamente de todo este proceso que te permite poner un panel solar en tu casa, ¿no? Irte a trabajar en la mañana y que la casa se quede vacía, pero que ese panel solar no genere energía por las puras. Bueno, pero es un proyecto que yo creo que es exitoso. Yo estaba en Arequipa hace poco y me sorprendió ver cómo los techos por momentos brillan. Sí, y ¿no? resulta que tienen su placa solar. Tienen placas solares. Pero ¿qué pasa? Pero el tema de la generación distribuida es lo que te permitiría que la energía que genere ese panel la Ajá. puedas inyectar en el sistema eléctrico, ¿me entiendes? Y tú Ok. recibir un pago por esa energía que has inyectado, de tal manera que al final del Se mes... inyectaron el sistema eléctrico nacional, dices tú. Claro. Ok. O sea, no es un invento nuestro, existe una legislación, existe una ley de generación distribuida No, en claro, Perú. que me imagino la gran generadora de electricidad que se conecta con el sistema eléctrico nacional, pero de pronto una casita, Un microconsumidor, familia. una familia, ¿no? O sea, Qué invierte- fantástico. o sea, funciona en otros países, Ya. funciona en Europa, ¿no? Se ha hecho muchos avances para tener un proyecto, una ley que Ajá. ya está. Y ahora, pues, el proceso está estamos en el momento de definir el reglamento de esa ley, ¿no? Ya. Pero en Arequipa, pues, es la segunda región con más Sí. energía solar por metro Sí, cuadrado del es Perú, verdad. ¿no? Seguida de Moquegua. Hay un gran potencial, Sí, ¿no? además coincide con ser quizás la segunda ciudad más importante del país, entonces y eso como le da el impacto es mayor, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda medida, ¿no? Y Ya. la tercera tiene que ver con el almacenamiento de agua. almacenamiento de agua. Sí, ¿De en acuerdo? Arequipa, ¿no? O sea, Ok. la capacidad que tiene y ahora me refiero a Arequipa ciudad. Ajá. La capacidad de almacenamiento que tiene Arequipa como ciudad, si no se renueva pronto, va a quedar corta para la población que va a crecer en los siguientes 10 años. ¿Y dónde ¿no? almacenan? ¿En Charcani? O sea, ellos tienen... Hay un sistema complejo, ¿no? Ujú. De mecanismos que permiten almacenar el agua, ¿no? Pero si tú mides la capacidad que se tiene para abastecer a la ciudad, En litros totales, en 10 años va a quedar pequeño. nos queda corto, ¿no? Entonces, además, lo que se está impulsando es que esta infraestructura que se requiere aumentar no sea solamente infraestructura gris, Mm. ¿no? Sino que también te Infraestructura. permita sumarle infraestructura verde. O sea, Sí. en Arequipa lo que menos falta es agua como región, ¿no? Entiendo. Lleva una cantidad de... Bueno, Cusco tiene una experiencia muy interesante con la laguna de Piuray y todo lo que están haciendo en infraestructura verde, que es impresionante. ¿Ah? O sea, es alucinante. Y Cusco vive en buena parte de esa laguna y de ahí los campesinos, bueno, han sembrado muchos árboles, han hecho una serie de andenes, todo con infraestructura natural, digamos, Ujú. para poder aprovechar el agua, ¿no? Eso es además se ha masificado, bueno, yo no diría que masificado, pero ha aumentado mucho Mm. la técnica compartida para hacer siembra y cosecha de agua, de Eso es hacer, bien importante. digamos, una variedad Con de técnicas cosas. ancestrales, además, en muchos casos, ¿no? Además, estamos rescatando cosas Así que es. hacían los antiguos Así para, es. básicamente, que haya agua en los momentos cuando ahora estamos viendo que las sequías están aumentando porque, bueno, básicamente Mm. todo el agua que te debería llover en el periodo de un año, que te llueve pues en 4 o 5 Mm. meses, estamos teniendo años en donde te llueve toda en un mes. En un mes, claro. ¿no? De ahí hay que guardar todo antes que se vaya al mar, digamos. Entonces, y claro, y aparte que cuando se va al mar, pues se va pues, con todo lo que tiene encima, Con ¿no? todo lo que tiene encima, claro. Entonces, claro, estas 3 medidas, Ujú. ¿no? Son las que está ayudando el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático a diseñar de manera participativa con todos los actores, ¿no? Y con el liderazgo, obviamente, del Ministerio del Ambiente que De está acuerdo. llevando adelante, ¿no? ¿Lo valoras ese liderazgo, Polo? ¿Es un liderazgo valioso? Yo creo que sí, o sea, definitivamente estamos con un ministerio que se ha fajado Se ha en comido el los pleito, temas, ¿no? Desde los temas más, digamos, desde hacer todo el proceso, hay un proceso que se llama Dialoguemos, Ajá. ¿no? Que sería importante que tenga difusión también. La tiene, de hecho, pero que articula con todos los actores. El programa Dialoguemos. me Dialoguemos, ¿no? dices. Voy a buscarlo. Está simpático porque están haciendo un proceso participativo para hacer el fine tuning de las medidas Ya. que se tienen que desarrollar, ¿no? Ujú. Ha habido un momento en Arequipa, en otro Ucayali. Pero, bueno, básicamente
ese es un proyecto de Libélula que está implementándose, ¿no? Y que es un proceso muy rico, ¿no? ¿Pero nace de ustedes el proyecto, Polo, o ustedes se han sumado a una línea de trabajo? Bueno, este proyecto en realidad tiene bastantes años de haber sido pensado y ejecutado, ¿no? Como te dije, es su segunda fase. Claro, ¿no? claro. Empieza obviamente pues como una iniciativa del Estado de ver cómo implementamos las contribuciones nacionales en línea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y eso te deja ver también que hay pues un vacío entre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las estrategias regionales, que no están necesariamente construidas bajo la misma horma de la estrategia. Entiendo. No están alineadas, lo cual es más complejo además, ¿no? En algunos casos sí, y en otros casos te acuerdas que no. Entonces, acá este pequeño ejercicio de implementación te hace darte cuenta de todos los ejes que hay que alinear para que este tipo de medidas climáticas se desarrollen, ¿no? Entonces es un proyecto muy, muy lindo, en realidad. De acuerdo. El segundo, en esa segunda fase, ¿no? Polo, vamos a seguir conversando después de la pausa, me tengo que ir al corte. Perfecto. Pero no te vayas, porque quiero hacerte más preguntas. Regresamos en un instante. Estamos en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, nos acompaña Polo Macera, activista, medioambientalista, hombre de Libélula. Polo, ¿puede haber un ambientalista optimista? Yo no sé cómo ubicarme. No hay un ambientalista... hoy por hoy, digamos. Bueno, yo no sé si, o sea, no me considero particularmente un ambientalista, ¿no? Porque, digamos, el ambiente es un elemento fundamental, ¿no? Pero... sí creo estar en la tendencia de que el ambiente no es el ambiente por sí mismo, sino es el ambiente como espacio que nos rodea, que nos permite vivir, ¿no? Entonces, definitivamente la conservación del ecosistema que vivimos es fundamental, ¿no? Pero el driver tendría que ser el bienestar de las generaciones futuras, ¿no? De nosotros mismos. Claro, y ahí podría ser considerado un poco egoísta, pero hay que tener un eje de acción, ¿no? Entonces, la preservación un poco de las estructuras que tenemos, sociales, económicas, ¿no? De la manera en la que estamos enfocándola, nos estamos metiendo un balazo al pie con, digamos, todo el mecanismo que se está generando. Entonces, somos los seres humanos los que podemos hacer un cambio importante, ¿no? Y somos los únicos que tenemos que hacerlo porque somos los que hemos desviado de alguna manera el transcurrir natural de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es cierto que enfocándonos en nosotros en este momento va a ser la única probablemente forma de hacer que este futuro que queremos sea realmente posible, sea viable, ¿no? Y bueno, trato de ser optimista, ¿no? Porque a mi alrededor pues solamente encuentras, o a mi alrededor encuentro un pesimismo generalizado, ¿no? Estamos viendo que no estamos cumpliendo las metas, estamos en una trayectoria que nos está llevando de cara al 2000, a un año digamos, a años muy, muy, muy confusos climáticamente y muy peligrosos además, ¿no? Estamos viendo pues que los plásticos, estamos viendo que... Donde mires, Polo. O sea, donde veas, estamos hemos creado nosotros un esquema insostenible, ¿no? Entonces, pero también hay que ver que sí se está dando un movimiento, ¿no? Y que, bueno, yo te quería comentar un poquito de esta iniciativa que... De economiaverde.p. Economiaverde.p. Adelante. ¿No? ¿Por dónde entramos? No, pues seguimos por ese mismo espacio porque, ya, digamos, esta es una plataforma, es una página web que está albergando ya 122, si no me equivoco, empresas verdes, pymes verdes. ¿No? Como pyme verde estamos definiendo a estas... ¿Qué es una pyme verde? Una pyme verde es una empresa, ¿no? Formal, ¿no? Que nace con la intención de no solamente generar un impacto económico, porque obviamente del cual tienes que sobrevivir, así es, sino que tiene también un valor ambiental o social, ¿no? O sea, su propósito, nacen con esta idea de resolver problemas más allá, ¿no? Y sus propuestas de valor suelen ser muy creativas y muy y que involucran a varios públicos y generan innovaciones de economía circular en muchos casos. En otros están desarrollando modelos de negocio que buscan resolver problemas de la sociedad, ¿no? Entonces,
esa rara combinación de elementos son los que nos hacen decir, esta es una empresa verde y como tal están en el directorio, ¿no? Se puede ingresar muy fácil, la página es economiaverde.p. Todo junto, economiaverde.p. Y esas empresas que cumplan con este perfil, ustedes de alguna manera al estar en la página las acreditan, es como un sello de calidad para que, no sé si tengo que negociar con el Estado, si tengo que de alguna manera mostrar mis logros sociales, ¿puedo mostrar esto? Este proceso que acabas de mencionar en la pregunta es lo que quisiéramos todos. Pero esto vendría a ser como uno de los espacios que podrían llevarnos a eso, ¿no? Mientras haya una mayor masa crítica de empresas que de alguna manera esté sustentando una acción sostenible, vamos a contribuir con esta economía, porque claro, cada una de estas empresas tiene un grupo consumidor. Seguro. Entonces, si vemos a la cantidad de personas que estamos apuntando hacia estos cambios desde el punto de vista de la masa crítica que mueven estas empresas en la economía, que pagan impuestos, que están haciendo impacto ambiental, que están en muchos casos solucionando el trabajo del Estado, te vas a dar cuenta pues que es un universo interesante. Solamente en economiaverde.p hoy tenemos 120 empresas, ya tenemos, digamos, en fase de operación tenemos aproximadamente menos de un año. Ya. Pero las empresas aún siguen siendo básicamente de Lima. Sabemos que en Arequipa, en Piura, en la selva, hay muchas más. Nosotros estimamos que pueden haber unas 800 a 1000 empresas verdes en el Perú. Entonces, claro, si tenemos una masa crítica incrementada, vamos a poder llamar la atención de otros actores, ¿no? El Ministerio del Ambiente, obviamente, pues es un actor fundamental, ¿no? Es un aliado ya casi natural. Pero claro, obviamente puede llamar la atención a otros espacios de incidencia, ¿no? Por ejemplo, la ley BIC, que está implementando el congresista Alberto de Belaúnde, tiene esta particularidad, ¿no? Define, ¿no?, qué deberías incorporar en tu constitución de empresa, ¿no?, para definirte que eres una empresa de beneficio e interés común, ¿no? Entiendo. Y eso debería ser el paso como para que el Estado pueda comenzar a incorporarlas en su procedimiento como proveedores del Estado, ¿no? Entonces, digamos, estamos tratando de empujar hacia ese espacio, ¿no? Hay muchos otros actores que están haciendo pues lo suyo. Está el reconocido y verdad valiosísimo Cunan, ¿no? Una iniciativa que está haciendo del emprendimiento social pues ya está profesionalizándolo, ¿no? Está incentivando que hayan marcas que vendan mucho más allá que cosas sin trasfondo, ¿no? Estamos viendo iniciativas que están triunfando en el Perú y en el extranjero. Es el caso, por ejemplo, de esta empresa que ganó el premio de Cunan, que se llama Simba, de nuestro amigo Pipo Reiser, que acaba de estar en Singapur y haber ganado un premio Blanco Mundial de una iniciativa que es capaz pues, de generar valor recogiendo los residuos de los restaurantes, ¿no? Y evitando pues, que se descompongan, que se pudran, y generando acciones para que esa comida que ya no se va a usar, pero que sea en buen estado, que esté en buen estado, ¿no? Permita alimentar, por ejemplo, a piaras, para que eso regrese en forma de carne de cerdo al restaurante. Y para que esa piara no coma basura, sino coma alimento, digamos. Así es, de ¿no? acuerdo. Entiendo. Y con eso evitas. Entonces, Curan está haciendo un magnífico trabajo con estas iniciativas pues, que tienen todo este potencial, ¿no? En nuestro caso, perdóname, sí. Polo, ¿por qué pensaron en microempresas y en pequeñas empresas? Precisamente, ¿no? Porque hay una cantidad de emprendimientos que están naciendo con esta idea, ¿no?, de generar impacto ambiental positivo, impacto social positivo, ¿no? Pero hay muchas que vienen digamos, en su modo, de la base de la pirámide, ¿no? Hay mucho emprendedor joven, en muchos casos, es verdad, ¿no?, que busca un espacio como para tener un apoyo de difusión también, ¿no? Que además ya tiene el chip incorporado seguramente, en tanto joven, además, digamos, ¿no? Además, generacionalmente tienes un Así impacto, es. ¿no? Pero creo que lo importante de haber pensado un poco de la pirámide y mirar un poco si la parte meso y la parte de abajo, es a ayudar a que estos emprendimientos puedan tener un espacio, ¿no?, puedan difundirse, tener nuestros espacios de difusión, de poder identificar, ser parte de ese ecosistema y encontrar otras alternativas similares, complementarias, ¿no? La página web te permite, como empresario verde, identificar
qué otras qué otras empresas podrían tener recursos que tú estás necesitando, porque digamos, cuando al momento de tú registrarte, si eres un empresario verde, tú tienes la posibilidad de identificar qué necesitas, qué alianzas podrías buscar, ¿no? Y la página básicamente te da esa facilidad a los empresarios, ¿no? Entonces, para nosotros es importante ser parte de ese triángulo, ¿no? Donde consideramos de que hay todo un movimiento, ¿no? Y donde muchos emprendimientos además, hay muchas cifras que hablan sobre eso, ¿no? Muchos emprendimientos fracasan, ¿no? Y es una tasa alta, ¿no? Totalmente. Entonces, pues básicamente, ¿cómo contribuimos con esa que la tasa de éxito sea mayor? ¿Cómo ayudamos a que hayan otras redes? ¿Cómo las llevamos a otras redes existentes, ¿no? Donde ya una empresa que está más desarrollada ya puede aspirar a tener un reconocimiento mayor, a convertirse en una marca, a tener una actividad comercial, como empresas como, ya te digo, Simba, por ejemplo, la gente de Joseg, que es una empresa B también, ¿no? Que es una empresa que vende casacas y que hacen un modelo de compras una casaca pero la entregas a otra, ¿no? O sea, en fin, se trata un poco de darle fluidez a ese movimiento. 122 empresas en cuánto tiempo, Polo? Mira, las primeras 100 han sido convocadas en el transcurso de 8 meses y fueron de una manera muy, una por una. Casi por invitación, dirías. Hicimos unos desayunos de trabajo, ¿no? Buena idea. Donde obtuvimos información de primera mano de cuáles eran sus motivaciones, las motivaciones de los empresarios, cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué obstáculos están encontrando en el camino, ¿no? Y bueno, está el wishlist de qué le pedirías al Estado, qué necesitas, ¿no? Entonces, en ese proceso fuimos sumando esta masa crítica, ¿no? Fueron sumándose poco a poco. De hecho, los mismos desayunos aprovechamos para grabar sus propios testimonios, ¿no? Y sobre eso fuimos subiendo a la web, ¿no? Que es totalmente gratuita, ¿no? Lo único que se te pide, ¿no? Es básicamente que el empresario pueda subir un video autodeclarativo de por qué es verde, ¿no? De que eres un empresario verde, comunícalo, pon tu rostro, ¿no? Y eso debería ser pues la manera más auténtica de decir, sí, pues esta empresa ha nacido para contribuir con este impacto y es así que hacemos que, digamos, ellos sean parte de economía verde con este único requisito, ¿no? ¿Y percibes que ellos, con su entusiasmo, con estas ganas de participar, están contagiando a otras empresas o el crecimiento está siendo lento en la web? Definitivamente está creciendo rápido, ¿no? Está creciendo rápido y estamos viendo que, hemos hecho una acción de prensa también para difundir. Por ¿no? supuesto. Entonces, tenemos la esperanza de que esta iniciativa pueda tener un poco más de apoyo, pues hasta el momento somos Libélula y también Foro Nacional Internacional, que es un instituto de investigación, es un think tank. Somos los que estamos impulsando esta iniciativa, pero necesitamos más apoyo. Más sellos ahí, ¿no? Más marcas. Más marcas, pero en todo caso más apoyo porque necesitamos entrar con más fuerza a provincias, por ejemplo. ¿Cómo entramos? ¿No? Nosotros calculamos que en Arequipa deben haber otras 100 iniciativas. ¿Seguro? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos que se sumen también? ¿No? ¿Cómo hacemos que haya un intercambio entre las de Lima, con las de Arequipa, con las de la selva, que haya mecanismos incluso de economía azul, de economía circular, ¿no? Que puedan hacer más desayunos de trabajo, pues, Polo, sí, pues, en regiones. Vamos a que nos apoyen, pues. También sería bueno tener una manito, ¿no? De acuerdo. Me quedan 30 segundos. Por favor, vuelve a contarnos cómo hacemos para matricularnos en economiaverde.p, qué debemos hacer. Las empresas, por supuesto, que sienten que están alineadas con esta lógica. Claro que sí. Bueno, es muy sencillo, hay que entrar a economiaverde.p, ¿no? Y prácticamente el primer botón que vas a encontrar, vas a ver un primer directorio, pero el primer botón que vas a encontrar dice suma tu empresa, ¿no? Al sumar tu empresa vas a abrirte un formulario que hay que llenar, que es muy interactivo y muy sencillo de llenar. Se te pide también sumar un pequeño video. Si no tienes un video en ese instante de tuyo de autodeclaración, puedes grabarlo después con tu teléfono o lo puedes subir uno. Pero es importante que tengas una imagen. De acuerdo. ¿no? Y sobre eso, nada, nuestro equipo lo revisa. Ese video no es una gran producción, es un video muy sencillo. En realidad lo que queremos es que el empresario se muestre a sí mismo comprometido. Lo entiendo. Entonces,
Y puede ser en cualquier medio, ¿no? Y ahí tenemos empresas que han comenzado con un video muy casero y ahora tienen una producción. Entonces, y lo han mejorado, estamos viendo que hay una mejoría de cosas, ¿no? Claro. Entonces, no, además veo los videos de los otros y me pongo las pilas también. Además, ¿no? Porque no deja de Por ser supuesto. competitivo, ¿no? Deja de ser sin mercado, duda. ¿no? Bueno. Polo, creo que están haciendo unas cosas impresionantes. Ojalá que economiaverde.p sea uno más de los eventos, de los trabajos, de las líneas de trabajo que hace Libélula y que sean tan exitosas como siempre. Muchas gracias, Carlos, Polo. te pasaste. Muchas Buena gracias por el suerte, espacio. Gracias. Que la suerte de ustedes es la suerte de todos, además. Muchas gracias. Muchísimas Polo gracias. Macera, conózcanlo en Libélula, síganlo. No saben lo interesante que es su trabajo y el trabajo de todo su equipo. Esto de economiaverde.p es importantísimo, pero también las otras líneas de trabajo que Libélula desarrolla y de las cuales Polo nos ha podido contar. Estamos volando en tiempo, nos vamos. Gracias por estar como siempre en Espacio de Gestión.